¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende de la hora en la que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC, el cual se emite por Canal 23 de Florida y Antel TV. También lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de DITEC. Sean todos muy bienvenidos. Aquí y Ahora está en su cuarta temporada. Estamos felices que llevamos 4 años consecutivos de estar al aire junto a todos ustedes. Dado el alcance que ha tenido con los ciclos anteriores de entrevista, entendemos la necesidad de seguir promoviendo este tipo de entrevistas para continuar en empatía, sensibilización y conocimientos que capitalicen las necesidades identificadas a nivel nacional, regional y respondiendo a las solicitudes de las organizaciones internacionales con las que continuamos reforzando nuestros vínculos de trabajo conjunto, fruto de las repercusiones de las ediciones 2022, 2023, 2024. Agradecemos a mi querido amigo Mario Puruncaja de Ecuador. Gracias, querido, por tu gran trabajo, por tu colaboración desde los comienzos. Esta es la solidaridad latinoamericana. Agradecemos a mi querida amiga Alejandra de Canal 23 y de paso un gran saludo para toda la gente de Florida, para todo el Uruguay y todos los países que nos están viendo. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los distintos colectivos, brindar una información adecuada, certera y oportuna con referentes nacionales, regionales e internacionales. Las personas que brindan sus testimonios para un proceso más llevadero de quienes comienzan a transitar ese camino, ese peregrinaje, a veces cuando no tenemos un diagnóstico de nuestras enfermedades que nos han incapacitado. Nuestra visión es crear conciencia dentro de la sociedad, el valor que tienen las personas, promoviendo inclusión, impactando en la población. Hoy quiero agradecer que nuestra querida Solange haya hecho un espacio en su apretada agenda y que se encuentra, a pesar que se encuentra engripada, doble esfuerzo, y valoramos muchísimo que haya estado presente en nuestro humilde programa de TV de la ONG DITEC con 23 años de trayectoria ininterrumpidos. Queremos llevar información vital para nuestros colectivos, educar en derecho, informar sobre los avances, la concientización, la sensibilización y crear empatía, como dijimos en principio. Querida Solange García Ruiz, sea usted muy bienvenida. Gracias por estar. Hola Marta, no, gracias a ustedes por la invitación. Yo muy honrada de estar con ustedes hoy. Voy a hacer una audiodescripción, una pequeña audiodescripción para los compañeros ciegos, porque este programa quiere llegar a todos y tenemos la accesibilidad para las personas sordas a través de los subtítulos que nuestro querido Mario tiene la paciencia siempre de ponerlos allí. Mi nombre es Marta Jiménez Torres. Soy una persona más bien baja, estoy sentada, tengo el cabello rubio, con una melena hasta los hombros, uso lentes, estoy vestida con una camisa de fondo blanco, con dibujos rojos, gris y negro, una chaqueta color violeta. Soy usuaria de bastón, tengo 66 años, soy enfermera y procuradora.
Estudio en dos facultades, la Facultad de Derecho, esperemos estar terminando, y la FIC, Facultad de Información y Comunicación. Mi querida Solange, ¿usted se anima a hacer una descripción, una audiodescripción? A ver, pues yo no soy tan experta en eso, pero bueno, yo soy morena, tengo el pelo en el lado izquierdo corto, en el lado derecho largo, tengo canas, mi cabello originalmente era muy negro, ahora es canoso, y tengo un buzo de fondo blanco con figuras azules, eh, como geométricas. Tengo como 62 años y soy terapeuta ocupacional y estoy ahora terminando mi doctorado en terapia ocupacional en la Universidad Federal de São Carlos en Brasil. Vamos a contarle a nuestro público que Solange García Ruiz, la doctora y profesora, es especialista en Mm. seguridad social, 1998, terapeuta ocupacional, 1989. Magíster en Desarrollo Social y Educativo, 1995. Especialista en Epistemología del Sur, 2019. Doctorada en Terapia Ocupacional, 2023. Me ha contado la doctora, crecí en las montañas de Cundinamarca, entre cercado fuerte al final de la llanura, Facatativa, y el llanto de Zipa-Zipacón, y ahora vive en Bogotá. ¿Quieres ampliarnos algo de eso que es tan importante, donde uno creció, que a uno lo marca para toda la vida, ¿no? Sí, yo soy de un pueblo cercano a Bogotá, queda como a una hora en carro más o menos, que se llama Facatativá, pero pues mi origen es de ese lugar, ¿no? Facatativá es una palabra muisca y lo que yo digo ahí es que crecí en unas montañas que quedaban entre Facatativá, donde queda un parque arqueológico de los muiscas, y Zipacón, donde quedan que era otro lugar del Zipa, ¿no? Y claro, entonces mi origen viene de esas montañas y esos lugares con esas historias. Mm. Me dice, estudié terapia ocupacional en la Universidad Nacional de Colombia. Hago un doctorado en terapia ocupacional y aprendo la acción política. Mi práctica ha transitado por las políticas públicas, los proyectos comunitarios, las investigaciones e innovaciones, la gestión del conocimiento. Me gusta escribir, danzar, caminar en la montaña y nadar. Qué hermoso. Querida Solange, ha sido un gusto enorme conocerte a través de este medio, ¿no? Globalizado. Y le quiero contar a la población que yo he llegado a Solange a través del queridísimo doctor Armando Vázquez. Él es un destacado médico que trabaja tanto por la discapacidad y las personas mayores, y una persona tan especial, sensible, empático y muy sabio. ¿Quieres contarnos de la relación allí que ustedes trabajaron tanto por estas actividades, ¿no? Sí, uy, mucho, ¿no? Más de 10 años yo creo. Sí, así como todas las novelas, todo comenzó, todo, yo trabajaba en la Secretaría de Salud de Bogotá, aquí en Colombia, en salud pública y tenía a cargo los programas de discapacidad y todo lo que era la formulación, implementación de la política de discapacidad y la implementación de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Entonces, pues a partir de ese trabajo, nos encontramos en reuniones distintas porque Armando trabajaba con la Organización Panamericana de la Salud
y él dirigía ese programa para las Américas. Entonces, algunas veces hacían reuniones con las personas encargadas de los programas a nivel nacional y algunas veces invitaban a las personas de trabajo local, que yo estaba en un trabajo local. Entonces ahí nos conocimos y de ahí en adelante comenzamos a trabajar eh, en reconocer las experiencias del trabajo que al comienzo era lo que estábamos haciendo nosotros aquí en Bogotá, y luego la posibilidad de aprender y compartir lo que estábamos haciendo en muchos lugares de América especialmente, de Centroamérica y Suramérica, de distintos países. Entonces, con él hicimos varias cosas, una de las cuales fue, una de las más grandes, bueno, fueron varias, pero una muy importante fue la formación, la estructuración de la red de rehabilitación basada en Comunidad de las Américas, que fue con él y con otras personas de otras organizaciones también que participaron ahí y estuvimos juntos armando la red, fortaleciendo la red y también trabajando en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en distintos países, em, como acompañando procesos sobre todo de formación política y de rehabilitación. Otros conocimientos. Estuve leyendo que has hecho ética de la investigación en 2 años distintos, en el año 2012 y 2022. ¡Qué Bueno, maravilla! Siempre perfeccionándote, qué divina. yo creo que, a ver, primero toco digamos, trabajar en rehabilitación basada en comunidad, em, pues era mucha práctica que nosotros estábamos haciendo y aprendiendo mucho de la práctica, ¿no? Entonces, digamos que hacer, fomentar la experiencia de rehabilitación basada en comunidad, para mí era trabajarla desde la investigación, acción, participación. Eso significa que a medida que se va trabajando, se va haciendo, se van rescatando los aprendizajes y los conocimientos que vienen con la práctica. Yo soy una persona que vengo de la práctica, del hacer, del trabajo en comunidad, y uno aprende muchísimas cosas todos los días. Sí. Lo que casi no hace es recuperar ese saber e identificar cuáles son las transformaciones, no solo que pasan en la vida de la gente, sino con los conocimientos que se generan ahí. Entonces, digamos que ese tránsito de trabajar ahí, fuimos escribiendo, fuimos haciendo investigaciones, realizamos muchas investigaciones sobre la práctica, nos apoyamos con Armando en la OPS, con las universidades distintas. Y aquí empezamos a trabajar con otros países y empezamos como a construir un saber mucho más colectivo. Entonces, de ahí como que viene, entonces, bueno, eso es investigar, ¿no? Eso es hacer investigación. Pero luego que viene uno trabajo en investigación, vienen también las reflexiones éticas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros por el respeto a la vida, a la humanidad, a la vida y no solo la vida humana, sino la vida en general, la vida, el medio ambiente, la vida animal y demás? Y entonces poder hacer las reflexiones éticas sobre ese hacer, pero también sobre ese saber que estábamos construyendo. Entonces por ahí nos fuimos por el camino de la ética para poder valorar eh, lo que estábamos haciendo desde el punto de vista del significado para la vida de todos los que estábamos involucrados ahí. Es ahí como a grandes rasgos. Y toda esa experiencia después la plasmaron en un libro, ¿verdad? Sí, ay, eso fue un trabajo súper grande porque como que Maravilla. habían otras regiones del mundo, por ejemplo, en África son muy juiciosos en, en poder dejar libros
de los congresos y de las experiencias que hacían, y nosotros seguíamos haciendo cosas. Eso no pasa solo en rehabilitación basada en comunidad o en discapacidad. Pasa en muchos temas que hacemos muchas cosas, pero no recopilamos el saber, no sabemos dónde lo tenemos. Y entonces no hacemos memoria, no construimos memoria de lo que estamos haciendo. Entonces con Armando y con Alejandro Guajardo de la Universidad Santiago de Chile en Chile, logramos mm, hacer un libro que nos llevó un montón de tiempo, y en el libro recogimos experiencias de América Latina, de distintas, o sea, distintas formas de hacer rehabilitación basada en comunidad en América Latina. Y eso fue muy importante porque eso es ir construyendo conocimiento y ir dejando huellas para que vengan otras generaciones y miren lo que se hizo, lo que no se hizo, pero puedan aprender también de la experiencia de otras personas. Mm. Acá me figura líder de políticas poblacionales. Secretaria Distrital de la Salud de Bogotá, marzo 2013, mayo 2023. Mm. Construcción de los lineamientos de las políticas poblacionales. ¿Quieres Sí, contarnos? sí, este fue un trabajo muy lindo. Después de que yo estuve trabajando discapacidad, yo estaba vinculada a la Secretaría de Salud de la Ciudad de Bogotá, y después de estar trabajando discapacidad, pues me propusieron trabajar políticas públicas, o sea, no solo la discapacidad, sino distintas políticas poblacionales. Cuando empezamos a trabajar con otros colegas de distintas profesiones y personas de distintas condiciones, em, empezamos a darnos cuenta que si teníamos una política para cada cosa, pues nos estábamos era separando, ¿no? Porque, y teníamos que, entonces como ciudadanos teníamos que empezar a mirar como que nos reconocíamos para poder tener acceso a alguna política. Me explico. Había política para niñez, para discapacidad, para jóvenes, para adultos, para víctimas de la violencia, para etcétera. Como, no sé, 20 políticas, pero los sujetos éramos unos solos. Entonces podíamos tener una discapacidad, ser mujeres. Bueno, ahí se empezó a hablar de interseccionalidad, ¿no? Ujú. Eh, pero lo que pasaba era que lo que hacíamos era lucharnos los recursos, la poca financiación que había, partirla para que cada grupo tuviera algo dividido, y entonces terminaba uno diciendo, ok, yo me matriculo con qué condición o con qué situación para poder ser beneficiario de qué política. Entonces, cuando hicimos el enfoque poblacional, dijimos, no, tenemos que trabajar una sola política que recoja todo esto. Entonces, una política que recoja, que nos vea desde la perspectiva generacional, eh, desde la perspectiva del, tanto del ciclo de vida, del momento de la vida, niñez, juventud, qué sé yo, como del tipo generacional. Porque aquí viene otro tema, y es que, pues por ejemplo, ahora con esto de la tecnología, pues las generaciones de ahora funcionan más con la tecnología, pero los que tenemos unos años más, pues funcionamos más con otras cosas. Entonces, la generación nos marca un contexto social, político, económico, cultural, que hace que seamos como somos. Pero entonces era eso. Entonces, digamos, un punto que tenemos que tener en cuenta nosotros ahí era eso. Otro tema era que habían condiciones que hacían que fuéramos de una manera. Una condición, la discapacidad como una condición, por ejemplo. Em, Ser víctima del conflicto armado. Em, Ser habitante de la calle. Eran condiciones o situaciones externas al sujeto, pero que también hacían parte de los sujetos. Entonces, sí, una administración pública tenía la posibilidad de ver los sujetos con todas estas características,
podía ser mucho más eficientes y más inclusivas, incluyentes en distintas ópticas porque estaría mirando los sujetos, no estaría mirando las situaciones o las condiciones, sino las posibilidades que las personas tengamos la posibilidad de vivir, de existir, de disfrutar. En este caso era la ciudad, ¿no? De disfrutar la ciudad, la vida en la ciudad, sin importar eh, las condiciones externas. Eso fue muy bonito, pero bueno, eso no pega mucho porque, porque, porque hay otros intereses económicos. Es más fácil dividir las platas que tener una mirada más global. Yo con Colombia tenía contactos que estaba la Secretaría de la Discapacidad en la presidencia. Más de una vez me invitaron como observatorio, ¿no? Sí. Este, y, y bueno, lamentablemente se perdió ese trabajo tan bueno que se venía haciendo, ¿no? Este, ¿Tú Pues cómo ves en estos años la discapacidad, la inclusión? ¿Cómo se ha avanzado? ¿Se ha retrocedido? no podría, no me atrevo a decir cómo está ahora porque tampoco estoy tan cerca, pues he estado más metida en el doctorado, que eso también me ha aislado de otros mundos, ¿no? Sin embargo, yo creo algo, no solo por el tema de la discapacidad, sino por otros, que nosotros, como dice, que nosotros somos unos desperdiciadores de experiencia. Mm. Eso que tú dices ahí que se perdió, es muy posible que se rescaten cosas y otras no, pero nos queda muy difícil recuperar la historia y reconocer la historia de los que estuvieron antes y reconocer las cosas buenas de los que estuvieron antes. Usualmente, usualmente aquí se dice con mucha facilidad, cuando yo llegué aquí no había nada, todo empezó a florecer. Entonces, no, porque cuando uno llega ahí, alguien estuvo antes que se crearon las condiciones de posibilidad para que yo estuviera ahí ahora, ¿no? Entonces, yo creo que nos merecemos una reflexión que tenga que ver con la posibilidad de recuperar la historia de los procesos, de lo que ha sucedido antes de que uno llegara a un lugar, como con rehabilitación basada en comunidad. Experiencias comunitarias hay millones desde mucho tiempo atrás, de distintas formas. Y uno dice, no, cuando yo llegué empezó el proyecto así, no sé qué, sí sé más, sino, claro, pero para que uno llegara ahí y empezara de esa manera, tuvo que haber algo antes, que siempre debió haber algo bueno antes, para que uno pueda seguir donde está ahora. Entonces, en términos de la inclusión de las políticas de discapacidad, uno ve muchos cambios. Yo no sé al detalle cómo estarán las cosas, pero ya es más fácil ver semáforos. Eso hace un poco tiempo no había semáforos para personas con discapacidad. Ya es más fácil ver baños adaptados en distintos lugares públicos. Eh, ahora, también cambian las situaciones. Por ejemplo, en Colombia, que tenemos tanta distancia de una ciudad a otra, o de las diferencias entre las ciudades pequeñas y las grandes, pues claro, ahí, digamos, son otros momentos históricos de los lugares. Yo en general creo que sí se han hecho grandes transformaciones y quedan muchas por hacer también, pero creo que sí se ha avanzado mucho. Una de las cosas para mí más importantes, por ejemplo, cuando yo trabajé tanto el tema de discapacidad, es la formación de líderes, que tú lo dijiste en algún momento cuando hiciste la presentación. Tú dijiste que había, eh, bueno, que ustedes trabajaban la formación de líderes, la formación. Y para mí eso es lo más importante, porque el reconocimiento nuestro
como ciudadanos, como sujetos políticos, como sujetos de derecho, es muy importante, eh, digamos, para todos quienes participamos en un proceso. Y eso hace que trabajemos en unas condiciones mucho más equitativas, más igualitarias y más reconociéndonos los unos a los otros. Entonces yo creo que parte de lo que yo más orgullosa me siento de lo que haya hecho es que tuvimos casi una escuela de líderes por como más o menos 10 años de formación de líderes aquí, de líderes de personas con discapacidad, familias y profesionales que trabajan con la discapacidad. Todos juntos hablando y aprendiendo del país, de la ciudad, de los derechos, de todas esas cosas. Yo siempre digo, eh, nosotros somos personas con discapacidad, somos sujeto del derecho, no objeto del derecho. No somos discapacitados, porque eso es ser objeto del derecho, somos sujeto del derecho. Siempre es una de las reflexiones en todos estos años de programa trato de llevarlo adelante. Y aparte, uno de nuestros lemas es nada de nosotros sin nosotros. Ujú. Mi querida docente universitaria, has pasado por distintas universidades, políticas públicas, maestría en discapacidad, Universidad de La Sabana en 2007 y actual. Sí, en la Universidad de La Sabana hay una maestría en discapacidad, psicología, psicología y discapacidad. Bueno, y yo Es acompañé ese proceso bastante tiempo y apoyada con el tema de políticas públicas. La Desde, Sabana, ¿dónde es? es aquí en Ah, Bogotá. en Bogotá. Realmente es en un municipio vecino de Bogotá que se llama Enchía. Entonces pero es aquí, en la sabana de Bogotá. Entonces sí, ahí estuve un rato, aprendiendo mucho también, ¿no? Porque es que uno Claro. cuando es profesor aprende también muchísimo. Y el tema que yo trabajaba es lo que estamos hablando, el de políticas públicas y el de entender con un poco más más que aprenderse las políticas y las normas, era poder hacer un ejercicio de comprensión de qué significan las políticas y cuáles son los tránsitos que han hecho y cuál es el lugar que nosotros vivimos, que nosotros estamos y pues también qué se espera de nosotros en estos lugares, ¿no? Como técnicos que somos de la política. Mm. Y luego en la Universidad Nacional. También en la Universidad Nacional, con el mismo tema, apoyé la maestría en diseño y apoyé la maestría en discapacidad. La he apoyado en algún tiempo, ¿no? Como eventualmente. Fundamentalmente yo he sido servidora pública de la Secretaría de Salud de Bogotá y adicionalmente he trabajado en docencia y en investigación. Políticas públicas de rehabilitación basada en comunidad Chile, Argentina y México. Sí, mm, Qué sí, maravilla. he caminado harto, he tenido la fortuna de caminar mucho la región latinoamericana y eso me ha permitido aprender más de mí, ¿no? Porque uno siempre aprende más de uno cuando está con otros. Y también aprender de cómo cada lugar eh, crea posibilidades y cómo puede uno aprender de un lugar y otro. Y también en este camino de ir a un lugar y otro, decir, en tal lugar lo hacen de tal manera, en tal otro de tal otra. Porque somos parecidos, pero también somos distintos como latinoamericanos. Entonces, pero a veces estamos haciendo cosas muy parecidas al mismo tiempo sin saberlo, sin darnos cuenta. Entonces creamos cosas que, ay, sí, yo también lo hice. Eso es tan bonito. Esas posibilidades de intercambio de saberes,
de posibilidades son muy interesantes. Mm. Y a Uruguay no, es una materia que te queda pendiente. Y me queda pendiente, todavía me quedan varias pendientes, sí. Y sabes que me llama mucho la atención Uruguay, sí, Sí. sí, sí, Armando me dijo que viene pronto, así que nos vamos a conocer presencialmente, porque qué bien. lo aprecio muchísimo, lo admiro, pero siempre hemos tenido el intercambio de esta manera, siempre Sí, apoyando. sí, Y con Armando hicimos varias cosas juntos también. Y chévere, claro, qué bien. Un día iré a Uruguay con ganas. lindo. Ojalá, acá lo esperamos con los brazos abiertos Sí, claro, para seguir conformando la Unión Latinoamericana, para seguir generando lazos, yo creo. Yo creo que generando también, redes. sí, yo creo que la pandemia tuvo muchas cosas muy duras, muy fuertes, pero una muy importante es que aprendimos de estas formas. Claro, yo adoro los abrazos presenciales, eso no los cambio por nada. Pero cuando no se puede, tenemos estas posibilidades de vernos de esta manera. Sí, es lo que nosotros decimos, es lo positivo, lo único positivo, bueno, entre las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia ha sido esto, Sí, podernos encontrar, ha sido la globalización y el aprendizaje y poder transmitir realmente que hay mucha gente trabajando por estos temas tan importantes que realmente todos los días nos motivan a nosotros. DITEC no solo trabaja con la discapacidad desde el año 2002, sino que trabaja con personas mayores, trabajamos con otros de la comunidad, entre ellos las enfermedades poco frecuentes, que nos ha llevado a Bogotá, a estar allí en un simposio en el año 2018, y después trabajamos con las enfermedades poco frecuentes, además con los cánceres poco frecuentes, y después todo, pero todo bajo la égida de los derechos humanos. Así que en estos días también estamos trabajando con derechos humanos y empresas privadas, empresas públicas, trabajando también por el trabajo para las personas con discapacidad. Así que en estos días las Naciones Unidas hace un foro en San Paulo, así que DITEC va a tratar de estar presente y seguir aprendiendo por estos caminos que nos ha tocado transitar. Y como siempre decimos, otro de nuestros lemas es no dejar a nadie atrás. Mi así. querida Solange, ha sido un gusto. La verdad que seguiría horas conversando contigo porque es evidente que tu experiencia nos puede nutrir muchísimo a nosotros. Mil gracias. Ha sido un honor esta Ah, entrevista. no, Marta, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la conversa que ha sido muy rica. Y a Gracias. Mario que está atrás allá de cámaras. Marito querido, muchas gracias.